San Gregorio Nacianceno. Vida y obras. Gregorio nació, hacia el año 330, en Arianzo, finca campestre al sudoeste de Capadocia, cerca de Nacianzo, donde su padre, que llevaba el mismo nombre que él, era obispo. Su santa madre, Nonna, era hija de padres cristianos. Su ejemplo tuvo una influencia decisiva en la conversión de su marido, ocurrida el año 325, y también en la educación primera de su hijo, quien nos dice en uno de sus discursos que su madre le consagró a Dios aún antes de nacer. No se conoció con Basilio hasta que, ya joven, empezó a asistir a la escuela de retórica de Cesarea de Capadocia. Su relación anterior con Basilio se convirtió en amistad íntima. En el discurso fúnebre que pronunció en presencia del cadáver de su amigo el año 381 nos ha dejado una descripción interesantísima sobre la vida universitaria en Atenas a mediados del siglo IV. Parece ser que recibió el bautismo entre esta fecha y la larga visita que hizo a Basilio el año 358 a 359. Su mismo padre le ordenó sacerdote hacia el año 362. Hacia el año 371, el emperador Valente dividió en dos la provincia civil de Capadocia, designando Cesarea, que era el centro de la región metropolitana de Basilio, como capital de Capadocia Prima, y Tiana, capital de la Capadocia Secunda. El obispo de esta ciudad, Antimo, insistía en que las divisiones eclesiásticas debían correr parejas con las civiles y pretendió ser metropolitano de la nueva provincia. Gregorio no llegó a tomar nunca posesión de su sede, sino que permaneció en Nacianzo, donde continuó ayudando a su padre. Al morir este, se encargó él de la administración de la diócesis de Nacianzo, pero no por mucho tiempo. Un año más tarde se retiraba a Seleucia, en Isauria, para llevar una vida de retiro y de contemplación. El año 379, la insignificante minoría nicena de Constantinopla recurrió a Gregorio, instándole urgentemente que viniera en su ayuda y reorganizara su iglesia, que, habiendo estado oprimida por una serie de emperadores y arzobispos arrianos, tenía ahora esperanza de un futuro más halagüeño, habiendo muerto Valente. Gregorio accedió, y de esa manera llegó a ser durante 2 años una figura insigne en la historia política de la Iglesia. Fue en esta iglesia donde predicó los famosos 5 discursos sobre la divinidad del Logos. Cuando el 24 de diciembre del 380 hizo su entrada triunfal en la ciudad del nuevo dueño del Oriente, Teodosio, fueron devueltos a los católicos todos sus edificios. A Gregorio se le hizo solemne entrega de la iglesia de los apóstoles, a donde le condujo personalmente el emperador en procesión solemne. El segundo concilio ecuménico, convocado por Teodosio y que abrió sus sesiones en mayo del 381, reconoció a Gregorio como obispo de la capital. Sin embargo, cuando la jerarquía de Egipto y de Macedonia pusieron reparos a su nombramiento por razones canónicas y también porque había tenido lugar antes de su llegada, se disgustó tanto que en el espacio de pocos días renunció a la segunda sede de la cristiandad. Antes de partir pronunció en la catedral su sermón de despedida ante la asamblea episcopal y el pueblo. Regresó a Nacianzo y se hizo cargo de la diócesis hasta que, 2 años más tarde, 384, fue consagrado un digno sucesor de su padre en la persona de su amigo Eulalio, relevado de esta carga. Gregorio pasó los últimos años de su vida terrena en la finca de su familia, en Arianzo. Sus escritos. Gregorio de Nacianzo no fue, en absoluto, un escritor prolífico. No compuso ningún comentario bíblico ni ningún tratado dogmático científico. Su legado literario consiste exclusivamente en discursos, poemas y cartas. Él es el único poeta entre los grandes teólogos del siglo IV. Sus obras despertaron el interés de los comentaristas bizantinos medievales y de los humanistas del Renacimiento. Se echa mucho de menos un texto crítico de Gregorio. La Academia de Ciencias de Cracovia se encargó de esta tarea antes del año 1914. Se publicaron varios estudios preparatorios, pero no ha aparecido todavía ninguna edición nueva. 1. Los discursos. Las composiciones mejores de Gregorio de Nacianzo son los 45 discursos que se conservan. Son solo una selección que se hizo poco después de su muerte. La mayor parte pertenece a los años 379 a 381, el periodo más importante de su vida.
Los discursos le daban a Gregorio mayor oportunidad para desplegar su habilidad retórica que los demás escritos. Encontramos en ellos todos los artificios de la elocuencia asiática, figuras, imágenes, antítesis, interjecciones, frases cortadas. En las escuelas de retórica se empezaron a leer y estudiar estos discursos. El ritmo poético de la prosa de Gregorio dio pie a que, en tiempos más recientes, algunos pasajes de sus discursos sirvieran de base para himnos y poemas eclesiásticos. 2. Poemas. Gregorio compuso sus poesías al fin de su vida, durante su retiro en Arianzo. Se conservan unos 400 poemas, en uno de ellos, titulado In suos versus, explica con todo detalle por qué se pasó a la poesía en su ancianidad. Deseaba, en primer lugar, probar que la nueva cultura cristiana no era ya, bajo ningún aspecto, inferior a la pagana. Viendo, en segundo lugar, que algunas herejías, especialmente la de Apolinar, no dudaban en propalar sus enseñanzas con ropaje poético. Considera necesario echar mano de la misma arma para refutar con éxito sus falsas doctrinas. Se comprende, pues, que 38 poemas sean dogmáticos. Cartas. Gregorio fue el primer autor griego que publicó una colección de sus propias cartas, lo hizo a instancias de Nicóbulo, nieto de su hermana Gorgonia. De paso avanza una teoría de la epistolografía, exige que una buena carta debe reunir estas 4 características: brevedad, claridad, gracia y simplicidad. Aunque no pretende presentar como modelo sus propias cartas, la verdad es que están escritas con esmero, algunas de ellas con humor, en su mayoría son breves y picantes. La mayor parte las escribió en la época de su retiro en Arianzo, durante los años 383 a 389. Solo unas pocas se han hecho famosas por la teología que contienen, especialmente las 2 que dirigió al sacerdote Cledonio, ep. 101 y 102. Las 2 las escribió probablemente el año 382, con la intención de suministrar material para la refutación de los apolinaristas. Aspectos teológicos. Gregorio empieza así una de las cartas que dirigió a San Basilio: desde el principio te tomé y sigo teniéndote como mi guía en la vida y maestro en el dogma. Se justifica, pues, que la posteridad le haya otorgado el título de el teólogo. En más de una ocasión trata explícitamente, en sus obras, de la naturaleza de la teología. Así, en sus 5 discursos teológicos, 27 a 31, y en los sermones 20 y 32, que están estrechamente relacionados con aquellos, desarrolla una serie de discursos sobre el método. Una verdadera metodología en el sentido más pleno de la palabra. Discute las fuentes de la teología, las características del teólogo, la ecclesia docens y la ecclesia dicens, el objeto de la teología, el espíritu de la teología, fe y razón, y la autoridad de la Iglesia para formular definiciones dogmáticas que obliguen. Doctrina trinitaria. Un tema que asoma en casi todos sus discursos es la defensa de la doctrina de la Trinidad. Gregorio en su profesión de fe dice: una sola divinidad y un solo poder, que se encuentran conjuntamente en los 3 y que comprende a los 3 por separado. No es distinta en substancias o naturalezas, ni aumenta ni disminuye por adiciones o subtracciones, es igual bajo todos los conceptos, idéntica en todo, la conjunción infinita de 3 infinitos. En esta profesión de fe, Gregorio trata de evitar, tanto la herejía de Arrio como la de Sabelio. La divinidad es única en los 3, y los 3 son uno solo, en quienes está la divinidad, o, para decirlo más exactamente, ¿qué son la divinidad? Evitaremos las exageraciones y las deficiencias, sin hacer de la unidad una confusión ni transformar la división en separación. Espíritu Santo. Gregorio no titubea, como lo hiciera San Basilio, en expresar, clara y explícitamente, la divinidad del Espíritu Santo. Gregorio dice: la lámpara debería colocarse encima del candelabro para que alumbre a todas las iglesias y a todas las almas del mundo entero, no ya con metáforas ni bosquejos intelectuales, sino con una declaración clara. En el 5.º discurso de su divinidad, el argumento para probar su consubstancialidad: el Espíritu es Dios, evidentemente. Pues bien, es consubstancial, lo es, si es Dios. Entonces da una explicación de la incertidumbre de otros tiempos como algo que está en armonía con el orden establecido para la evolución de la revelación divina de la verdad.
Ahora el Espíritu Santo convive con nosotros y se nos manifiesta con mayor claridad. Cristología. Más avanzada aún que su doctrina sobre la Trinidad sobre el Espíritu Santo es su Cristología, que mereció la aprobación de los concilios de Efeso, 431, y de Calcedonia, 451. En ellas defiende la doctrina esencial de la humanidad completa de Cristo, incluida un alma humana, contra las enseñanzas de Apolinar, que afirma en la humanidad de Cristo un cuerpo y un alma animal, pero donde la divinidad inhabitante hace las veces del alma humana superior. Afirma que la humanidad de Cristo es una fisis, porque consta de cuerpo y alma. Fue Gregorio el primero que aplicó la terminología trinitaria a la fórmula cristológica. Afirma que en Cristo, las dos naturalezas son una por combinación, habiéndose la divinidad hecho hombre y quedando la humanidad divinizada o como quiera que haya que expresarlo. Gregorio afirma, además, en términos inequívocos, la unidad de persona en Cristo. Hablando de este dice, se avino a ser uno compuesto de dos naturalezas que se encuentran en uno, no dos hijos. Esta unión no fue por gracia. Gregorio acuña la expresión, unidas en esencia, que resultó de gran importancia para la evolución ulterior de la doctrina cristológica. Mariología. Ya mucho antes del concilio de Efeso, 431, gracias a Gregorio Nacianceno, el término Theotokos se convirtió en piedra de toque de la ortodoxia. Si alguno no cree que Santa María es la Madre de Dios, está fuera de la divinidad. Si alguno afirmare que Dios pasó a través de la Virgen como a través de un canal y que no se formó en ella divina y humanamente a la vez, divinamente, porque sin intervención del hombre, humanamente, porque conforme a las leyes de la gestación, es asimismo ateo. Para Gregorio, el dogma de la maternidad divina de María es el eje de la doctrina de la Iglesia acerca de Cristo y de la salvación. Doctrina eucarística. Gregorio de Nacianzo está firmemente convencido del carácter sacrificial de la Eucaristía. Al salir de una enfermedad, escribe así a Anfiloquio, obispo de Iconio, la lengua del sacerdote que piadosamente se ha ocupado con el Señor levanta a los que yacen enfermos. Cuando, pues, desempeñas las funciones sacerdotales, obra lo que es mejor y líbranos del peso de nuestros pecados. También, no dejes de orar y abogar en favor nuestro cuando atraigas al Verbo con tu palabra, cuando con sección incruenta cortes el cuerpo y la sangre del Señor, usando como espada tu voz. Gregorio sigue agregando, nadie es digno del gran Dios, del gran sacrificio y del gran pontífice, si antes no se ha ofrecido a sí mismo a Dios como hostia viva, santa, y no se ha manifestado como razonable obsequio. Grato a Dios, y no ha ofrecido a Dios un sacrificio de alabanza y un espíritu contrito, que es el único sacrificio que nos pide el que nos ha dado todo. San Gregorio Nacianceno murió el año 390. Gracias por ver el video, espero les haya gustado. En la descripción les dejaré la fuente, el cual consulte para el contenido de video.